La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a la doctora María Dolores Miño. Ella es abogada experta en derechos humanos. Doctora Miño, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Finalmente, como lo dije inicialmente, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación, lo cual sobre todo pues para niñas pequeñas marca una gran diferencia en cómo van a llevar sus vidas en adelante. ¿Se esperaban ustedes tal vez este resultado luego de tantos años que llevan esta lucha justamente buscando que cualquier mujer que sea violada, que sea sometida a una agresión sexual, pueda optar a un aborto seguro y legal sin poner en riesgo su vida y su salud? Creo que ha sido un camino largo. Recordemos, vamos ya varios años a nivel interno, a nivel de Ecuador, luchando por algo que viene del sentido común. El primer obstáculo fue en 2014, cuando varias asambleístas, en ese tiempo pertenecientes al bloque de Alianza País, querían y ya podían haber reunido los votos para despenalizar el aborto en casos de violación, y por una orden directa del presidente Correa, que las amenazó y las hostigó, pues ellas retrajeron ese voto y no se dio. Luego, más adelante, en el año 2019, cuando se trató de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, también nuevamente este tema, originalmente parecía que ya se habían reunido los votos suficientes por parte de ciertos asambleístas, pero a la hora de la votación varias de ellas ni siquiera fueron o se abstuvieron y volvieron a sabotear la posibilidad de las niñas y mujeres víctimas de violación de no llevar a término sus embarazos forzados. Y gracias ahora a la Corte Constitucional, a su trabajo valiente, que hay que decirlo, porque la Corte Constitucional se la juega, podemos decir que finalmente vivimos en un país donde las mujeres y niñas víctimas de violación no serán obligadas a llevar embarazos que no quieren, que no han consentido, pero sobre todo que si desean terminar esos embarazos no serán criminalizadas y no serán llevadas a la cárcel como si fueran delincuentes. Ahora, este es un tema polémico. Obviamente hay personas que son totalmente contrarias a ni siquiera el dar paso al aborto por violación, y justamente porque piensan que es una ventana para que sigan adelante y para que finalmente se termine despenalizando el aborto completamente, sin que sea incluso en casos de violación. ¿Qué podríamos decir ante esta posición de muchos que van a ver esta decisión de la Corte Constitucional como algo negativo y que va en contra de la vida del ser humano? Bueno, yo pienso que una cosa es las opiniones personales que cada uno de nosotros pueda tener alrededor de un tema. Otra es las creencias religiosas que tenemos que cumplir si pertenecemos a determinada religión. Y todo eso se respeta, pero no tiene asidero ni cabida en el ámbito de un debate que es legal. En realidad las creencias personales, lo que a mí me guste, lo que me disguste, lo que mi religión me mande, es muy respetable, pero no funciona como un argumento válido en el contexto de un debate que tiene que hacerse desde el derecho, desde la Constitución y desde las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Varios instrumentos internacionales de derechos humanos, recomendaciones del Comité de la CEDAW para la eliminación de discriminación contra la mujer, del Comité de los Derechos del Niño, del Comité contra la Tortura, han sido enfáticos en que sostener una norma que criminaliza el aborto en casos de violación constituye incluso tortura, y han habido sendas recomendaciones al Estado de Ecuador en el sentido de que esto debería despenalizarse, como efectivamente hoy se hizo. Entonces no estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de creencias, no estamos hablando de fe, estamos hablando de derecho, y bueno, se ha actuado en derecho. Las cuestiones que son de derecho pues pueden no gustarles a muchas personas, pero este es un Estado laico, esto es un Estado de derechos y justicia, cuyo máximo
cuyo máximo objetivo, cuya máxima aspiración, sobre todo, es la protección de los derechos de todas las personas, y así efectivamente se ha hecho, lo cual es importante porque aquí también estamos hablando de grupos vulnerables, estamos hablando de niñas y estamos hablando de adolescentes que diariamente son víctimas de violación, inclusive en sus entornos familiares, y que requerían de un Estado que no las criminalice si decidían continuar su proyecto de vida para superar precisamente esa situación de agresión. Justamente sobre esto, podemos revisar, tal vez, no sé si usted tiene cifras de cuántas mujeres, sobre todo adolescentes, que han sido violados, han quedado embarazadas justamente como consecuencia de estas agresiones sexuales que lamentablemente en muchos de los casos las viven en su círculo familiar. Son algunas, son cientos, no quiero decir una cifra exacta en este momento porque no la tengo a la mano y no me gusta ser imprecisa, pero en realidad son cientos, son miles al año, y cada año que pasa desde 2019 hasta acá, esa cifra aumenta en miles. Quiero decir que son por lo menos unas 2,000 al año, porque además tomemos en cuenta que muchas de estas violaciones a niñas y adolescentes no ocurren en la calle por extraños, ocurren en sus entornos familiares, por parte de sus tíos, de sus papás, de sus hermanos. Por lo tanto, muchas de estas cifras que están constantes en los archivos públicos ni siquiera son cifras oficiales. Incluso por otros familiares que, sabiendo la condición de riesgos que viven, prefieren proteger al agresor, prefieren proteger el nombre de la familia y no realizan las adecuadas denuncias, exponiendo además a estas niñas a agresiones posteriores, porque no es algo que pasa una sola vez, son agresiones continuadas que se perpetúan en el tiempo, y no es raro, por ejemplo, que una niña tenga un hijo que es hijo de su propio padre, es su hijo y además de su hermano. Estas aberraciones, estas formas exacerbadas de crueldad no son aceptables en ninguna sociedad civilizada del siglo XXI y que se precia por respetar y garantizar derechos humanos. Eso que justamente usted acaba de decir me lleva a la siguiente cuestión. Vamos al problema de fondo, que es justamente que sigan ocurriendo estos hechos de violencia extrema, que sigan habiendo mujeres y niñas violadas, como lo decíamos, incluso por quienes forman parte de su círculo familiar. Incluso cuando las mujeres denuncian, son humilladas al ir a realizar una denuncia, y eso es porque justamente es un problema social, es un problema cultural. Es decir, no se termina únicamente con la decisión de la Corte Constitucional de hoy, sino que además hay un problema de fondo grave que debe ser tratado de una manera adecuada por el siguiente gobierno o por los gobiernos que vengan, porque ya es un tema bastante complejo en nuestra sociedad. Sí, por supuesto, María del Carmen, y en realidad la despenalización del aborto en casos de violación no es una solución a la violación como delito, no apunta a reducir la violación, y eso hay que dejarlo en claro porque a veces parece que no se entiende. Lo que se pretende con la despenalización del aborto por violación precisamente es lograr que si una niña, si una mujer ha sido sexualmente abusada y producto de ese abuso queda embarazada, pueda terminar, pueda decidir si es que va a continuar o no va a continuar ese embarazo, porque tiene la opción de hacerlo también si así lo prefiere, y que además pueda continuar con su proyecto de vida, que ese hecho traumático, que ese hecho violento, como es una agresión sexual, no deje una marca permanente y definitiva en su vida, que puedan rehacer su proyecto de vida y que tengan una segunda oportunidad a pesar de haber sido víctimas de esas violaciones tan graves. Debería además tratarse esto como un problema de salud pública. ¿Qué queda pendiente por parte del Estado? No solamente que se vea esto, que se trate como un problema de salud pública, sino que además hay temas adicionales, como un acompañamiento psicológico que el Estado debería brindar a las víctimas. ¿Es también esto parte de la lucha que se lleva adelante? Sí, por supuesto. Las niñas y mujeres agredidas sexualmente, violadas, son víctimas de violaciones a derechos humanos. Todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, el Estado frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, tiene obligaciones ineludibles de reparar.
esa reparación es una reparación integral. La posibilidad de terminar un embarazo no deseado producto de una violación es solo una de estas tantas aristas de la obligación de reparar integralmente. Pero también, por supuesto, como usted mencionaba, el acompañamiento psicológico, por supuesto, la investigación y sanción de los perpetradores de estos delitos y también lo que desde el ámbito de los derechos humanos se conoce como las medidas de prevención. Adoptar todas las medidas que estén al alcance del Estado para reducir las situaciones estructurales que crean contextos propicios para que estas agresiones sean comunes. ¿Se podría esperar justamente en el próximo gobierno que haya más oportunidades para conversar sobre este tipo de situaciones que viven las mujeres, que vivimos las mujeres aquí en nuestro país? Y le comento porque justamente he recibido un comunicado del presidente electo, de Guillermo Lasso, en el cual se pronuncia sobre esta decisión de la Corte Constitucional y parte de lo que dice es, lo leo textualmente: por ello, hoy quiero, dice, manifestar mi total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional de nuestro país. Anticipo desde ya que este será respetado también por todos los funcionarios que conformarán mi futuro gobierno. Como hombre católico, dice en otro párrafo, seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente electo de la República del Ecuador, haré todo lo que esté en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático. Bueno, yo vi también el comunicado y me complace mucho. No lo felicito porque creo que cualquier presidente verdaderamente democrático va a hacer aquello, ¿no? Respetar las decisiones de la más alta magistratura de un país es lo mínimo exigible en una democracia. Y además entendiendo que, bueno, el presidente Lasso, sabemos, en su fuero interno tiene él sus creencias que son respetables, pero en la medida de que esas creencias personales no se traspolen, no se trasladen al ámbito del derecho, de la construcción de normas y del desarrollo de políticas públicas, pues cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Yo obviamente me complazco porque tuvimos pues la experiencia desagradable durante el gobierno de Rafael Correa, donde sus asambleístas, como parte del poder legislativo, que también es una rama que debería ser independiente, cuando quisieron incluir esta tercera causa del aborto por violación, recibieron amenazas, recibieron hostigamiento y muchos maltratos por parte del presidente, incluso con amenazas de sacarles del partido. Entonces, obviamente, sí tranquiliza, sí creo que complace ver que al menos hay un respeto por la institucionalidad democrática, más allá de lo que el gobernante de turno crea para sus adentros, ¿no? Pero queda aún mucho por hacer en este campo todavía. Sí, por supuesto. Este es cualquier tema que pase por violaciones a derechos nace de una situación estructural, nace de una situación de discriminación estructural que hemos vivido y son pequeños pasitos que vamos dando. Por supuesto, ha sido un gran triunfo. Incluso los jueces de Herrería y Salgado, que tradicionalmente han estado en el ala conservadora de la Corte, se han decantado a favor de las niñas, se han decantado a favor de la racionalidad, de los derechos humanos, con lo cual creo que es un logro grande. El activismo que mis compañeras y yo hemos venido impulsando durante varios años parece que ha calado. Y a pesar de que es una pequeña victoria, no es insignificante y será una más de tantas otras luchas que seguiremos impulsando. Una gran victoria en realidad a la doctora María Dolores Miño, porque ha sido una causa por la que se ha luchado durante mucho tiempo y como lo dije inicialmente y quiero cerrar con esto, sobre todo para aquellas niñas pequeñas que ven truncados sus posibilidades de futuro, porque obviamente no pueden acceder a un aborto seguro, a un aborto legal, poniendo en riesgo obviamente su vida al acudir a sitios de forma clandestina para poder llevarlo a cabo, porque no dejan de hacerlo, obviamente lo siguen haciendo, pero no de la forma en que debería ser y que debería asegurar el gobierno. Le quiero agradecer a la doctora María Dolores Miño, abogada experta en derechos humanos, por habernos acompañado en esta entrevista.